Amigos oyentes, hermanas oyentes, que Dios les bendiga este día, que tengan un día excelente, lleno de bendiciones y de los cuidados de Dios. Seguimos en el estudio de la palabra de Dios, viendo la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y ahora vamos al capítulo 5. Y déjeme leer de los versículos 1 al 15 primeramente, que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Ahora, recordando lo que Pablo escribe a las iglesias de Galacia, recuerden que él está hablando en contra de aquellas personas que eran llamados los judaizantes. Los judaizantes, ¿verdad? Ellos predicaban o enseñaban a los nuevos cristianos que también deberían de obedecer la ley de Moisés del Antiguo Testamento, o sea, circuncidarse, seguir los ritos y las ceremonias y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Pero Pablo menciona en toda su carta que todo eso ya pasó, porque era una preparación, ¿verdad?, para la venida de Jesucristo. La ley nadie la pudo cumplir. La ley fue usada por Dios para ver al hombre que necesitaba un cambio en su vida, en su corazón principalmente. El único que vino a cumplir la ley perfectamente fue nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto Él la cumplió, ¿verdad?, Él nos redimió de esa ley, ¿verdad?, de la sentencia de la ley, de la culpabilidad de la ley, para darnos una nueva vida en Cristo. De modo que en el antiguo pacto, ¿verdad?, estaba lo que es la ley del Antiguo Testamento. En el nuevo pacto está la obra salvadora de Cristo Jesús. En el antiguo pacto se regía a través de la ley, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto se rige principalmente a través de la gracia, que es muy superior a la ley. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, etcétera? Pero yo os digo, o sea, lo que Cristo Jesús estaba diciendo es que la enseñanza de Él iba más profundamente.
no solamente el hecho de no hacer el acto, sino irse a la misma intención del acto y cambiar los corazones de las personas. Por eso Pablo empieza este capítulo 5 diciendo: estad pues firmes con la libertad que Cristo Jesús les hizo libres, y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. De modo que Pablo dice, ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley de cierta manera, ¿verdad? Ahora Cristo nos ha liberado y tenemos que vivir en esa ley de la gracia, ¿verdad? En la ley de Cristo, que es todavía muy superior a la ley de Moisés, a la ley del Antiguo Testamento. Porque la ley de Moisés o la ley del Antiguo Testamento hablaba acerca de actos externos, pero la ley de la gracia en Cristo Jesús habla de que los actos externos empiezan con los actos, es decir, con la actitud interna de una persona. De modo que primero hay que cambiar el corazón, y cambiando el corazón las personas pueden ser transformadas, cambiadas de vida y obedecer la ley de Jesucristo. Luego, del versículo 16 al 26 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, el apóstol Pablo termina el capítulo 5 hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando en la Biblia, o cuando el apóstol Pablo menciona las obras de la carne, menciona lo que es el hombre con sus actitudes muy naturales, o sea, su naturaleza humana, ¿verdad? Que está llena de egoísmo. Y como una naturaleza humana que no tiene a Dios, que no conoce a Jesucristo, manifiesta las obras de la carne, así se le llama en la Biblia, es decir, sus obras puramente humanas, ¿verdad? Que buscan solamente lo suyo propio, o que buscan el placer, o que buscan hacer mal a los demás. En otras palabras, donde el yo está en el centro, donde las personas expresan todo su egoísmo de diferentes maneras, como el apóstol Pablo lo menciona aquí. Pero dice, si andamos por el Espíritu, entonces no tenemos que satisfacer las obras de la carne. Y luego Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Noten ustedes que no dice los frutos del Espíritu, sino dice el fruto del Espíritu es amor. Ahora, las derivaciones del fruto del Espíritu, que es amor, ¿verdad? Son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque, como dije,
Cuando está el Espíritu Santo, nosotros somos llenados del amor de Dios, y ese amor se manifiesta en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en fe, en mansedumbre, templanza, ¿verdad? Entonces, Pablo termina diciendo: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y nos llama a vivir en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es la vida nueva a la que nosotros somos llamados. Una vida en el Espíritu, una vida que agrada a Dios, una vida que conoce y que guarda los mandamientos de Dios, una vida que sirve para la gloria de Dios. Y es lo que somos llamados a hacer. Hermanos, oyentes, queridos, Dios les bendiga y que estemos libres, ¿verdad?, de toda esclavitud, y esa libertad que la tengamos en Cristo Jesús, y que el fruto del Espíritu se esté manifestando constantemente en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.